definitiva, hay gente que intenta llevar esa potencia a un acto diferente. El problema es si está la potencia o no. Cuando Rivadavia trata de unificar la nación y federaliza la renta del puerto, es un proyecto nacional. Hay una fuerza nacional ahí. Cuando Moreno trata de poner gobernadores en todas las provincias y manda las expediciones y trata de hacer un ejército nacional, hay una tesis, hay un trabajo que empíricamente está bien. Es un trabajo de un tal Alejandro Rabinovich. Es un chico muy joven, igual creo que es más grande que yo soy más joven. Pero él trabaja sobre, la tesis doctoral es sobre lo que él llama el estado de la guerra. Bueno, son ya cuestiones muy posmodernas, pero empíricamente él estudia los ejércitos, ¿no? Y él lo que se ve, aunque, digamos, no sé si él va a compartir lo que yo voy a decir, ¿no? Creo que no. Pero yo lo que veo en la evidencia del trabajo de él es que hay un intento de unificación, eso sí lo dice, pero en la década del 10 y después en la década del 20 hay otro intento de unificación militar para crear un ejército nacional, que es la base del Estado nacional. Entonces, lo que uno observa es que existe esa potencia de crear una nación. Obviamente existen obstáculos a eso, que son arduos de explicar. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, Ramírez declara la República de Entre Ríos? Bueno, hay una disputa, no todos los de Entre Ríos quieren la República de Entre Ríos. García de Zúñiga no quiere la República de Entre Ríos. García de Zúñiga quiere la alianza con Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es un gran propietario. Tiene tierras en Entre Ríos y en Buenos Aires. La idea es que los unitarios son solamente capital mercantil, que es la vieja idea de Oblak y de Queramonte, y que los federales son todos asentados. Es mentira. Si uno mira, bueno, la rebelión de los libres del sur son asentados, pero además, si uno mira las listas, Rosas manda a elaborar listas de los opositores de los unitarios en 1830. Hay una tesis de doctorado sobre esto, no sobre estas listas, pero sí sobre los unitarios y la campaña. Que ahora no recuerdo quién, Carlos, no sé si vos te acordás. Bueno, una tesis doctoral sobre eso. Y se han publicado algunos artículos ya sobre eso. Pero es interesante, lo que se empieza a ver es que hay muchos unitarios en la campaña. ¿Cómo? Sí, pero claro, ese es sobre los libres del sur. No, sobre esa lista de 1829. Claro, esta tesis hace un análisis más pormenorizado sobre quiénes son en la campaña cada uno. Y lo que tiene es que, claro, hay un montón de asentados que son en la campaña. Si uno mira un poco las listas, muchos de esos asentados son asentados que tienen una acumulación importante, y parte de las cuestiones que tiene esta gente es que quieren comprar tierras en otro lado. Entonces, hay gente que, digamos, se aplica a las aduanas interiores. Tendríamos que entrar en una serie de detalles, pero voy a tratar de simplificar, perdónenme. Las aduanas interiores son el producto de que esa potencia todavía no se puede realizar. Porque para que no haya aduanas interiores, y para que, digamos, Buenos Aires pueda obtener eso, hace falta que las rentas del puerto sean más grandes. Las provincias que ponen aduanas interiores preferirían ser solventadas por Buenos Aires, como fue Santa Fe, por ejemplo. Ustedes saben que Alombe lo sostiene Rosas con plata. Por eso, en principio, por ejemplo, Quiroga es unitario, ¿no? Y Quiroga tenía esa famosa frase que yo soy unitario por convencimiento, pero federal, digamos. ¿Por qué? Porque, claro, las provincias lo que esperan es que Buenos Aires, digamos, financie su inviabilidad, que pasa hoy día, ¿no? Bueno, el texto para ver esto en términos políticos es el de Natalia Mortal, el orden conservador, ¿sí? Ese texto es básico, porque efectivamente uno tiene un espacio de lo cual una parte de ese espacio es inviable económicamente, pero es necesario políticamente. Entonces, ¿qué se hace con eso? Bueno, se incorpora con las rentas de Buenos Aires. Si Buenos Aires tiene la plata para la renta,
San Luis es una provincia que vive del empleo estatal, que es inviable económicamente. Vive del empleo estatal. ¿Y de qué es? ¿Y cómo se financia el empleo estatal? Con la coparticipación federal. Si hay una crisis fiscal del Estado de San Luis, revienta todo. ¿Por qué esta gente se perpetúa los gobernadores? Bueno, porque manejan el presupuesto estatal. Entonces, esto que en 1880 se forma, botana mediante, y en el siglo XX están patentes, en el siglo XIX todavía no aparece. Entonces, ¿cómo se mantienen esas provincias? Con las aduanas interiores, porque si no, no hay forma de mantener una administración. Y usufructúan que son lugar de paso. Yo, por ejemplo, hace poco estuve en San Luis dando un curso y entonces estaba hablando con gente que investiga ahí en cómo aparece, ustedes saben Santos Ortiz, que se revela a Luzuriaga. Santos Ortiz es como el primer gobernador de San Luis. Y todo el chiste está, o sea, yo empecé a escarbar. Y el chiste está en que Mendoza, que era de la cual dependía San Luis, no mantenía a San Luis, al contrario. Lo esquilmaba, porque el ejército de los Andes se arma básicamente con gente de San Luis. Eso es algo que reivindica mucho los puntanos, pero yo no lo creía. Pero cada provincia tiene su orgullo provincial. Bueno, esta gente me llevaron al monumento se hizo un monumento en los años 90 a todos los soldados que San Luis le dio a San Martín. Está en toda la lista de los soldados, sí, efectivamente tienen razón. Ahí dije, tienen razón. La cantidad de soldados que da San Luis a San Martín es enorme, más allá de los recursos. Por lo tanto, lo primero que hace Santos Ortiz es decir, yo estoy dándole a Mendoza y Mendoza no me da nada. Bueno, si no me dan nada, por lo menos que me saquen. ¿Y entonces qué hago? Armo una aduana provincial. Las aduanas provinciales no son el producto, perdonen mi materialismo, pero no son el producto de las identidades regionales. Porque las provincias aparecen básicamente entre 1820 y 1870. En 1820 son... A ver, ¿cuándo aparecen las grandes provincias? En 1820, la gran disolución de la aparición de las provincias. En 1820, y después salta el Jujuy en la década del 30. ¿Por qué no antes? ¿Qué pasa en 1820? Cuestión básica. Quiebra el Estado de Buenos Aires. Quiebra la economía. No hay más plata. Entonces hay que buscar plata de cualquier lado. Entonces ahí se arman las aduanas. Las aduanas no son el producto, las autonomías provinciales no son el producto de identidades regionales, son el producto de que falta plata y hay que conseguir plata de cualquier lado. Y hasta que Buenos Aires no tenga la plata para poder unificar el país, eso no va a pasar. Entonces, ahí va la idea de nación. Es decir, hay nación. Hay nación porque hay una voluntad de unificar. Hay una voluntad, una clase social interesada en eso. Hay nación porque está la potencia. No hay nación porque todavía no está el acto. ¿Sí? Entonces, la nación es un proceso que se termina de formar, no es algo que está, es un proceso que termina de estar en 1880. Bueno, con respecto al revisionismo, ¿qué puedo decir? El revisionismo tiene yo vengo de una tradición que es muy similar al revisionismo, que es la izquierda, así que yo tengo que hacerme cargo también de eso. El revisionismo tiene una cultura muy ensayística. Es decir, ¿qué es la cultura ensayística? Leer libros y opinar. Lo que mal se llama hacer teoría. Ha investigado muy poco, no hay investigación. Yo no conozco a algún revisionista, probablemente por mi ignorancia, por no haber trabajado demasiado historiográficamente, no conozco a grandes revisionistas que hayan hecho un buen trabajo empírico. Generalmente no los hay. Son más bien cuestiones más bibliográficas. Y por lo tanto es muy mediocre su producción. Tiene, no obstante, una virtud, mejor dicho, no una virtud, uno debería explicarse por qué tiene ese arraigo popular la historia revisionista, ¿no? Y tiene ese arraigo popular porque engarza con la cultura peronista. La clase obrera durante mucho tiempo fue peronista y por lo tanto la historia que le corresponde es la historia revisionista. Esa es, si se quiere, la virtud de esos historiadores, como la virtud de Piña.
de la virtud de Piña es que él es kirchnerista, la historia de él es una historia kirchnerista, del 2003 al 2011 las masas son kirchneristas, y bueno, eso encaja perfectamente. Pero digo, me hago cargo como parte de la izquierda, porque la izquierda ha tenido una tradición de ensayismo. Es decir, Melciades Peña, Puigros, Eduardo Paso, son escritores ensayistas. Es decir, que lo que hacen es leer libros y escribir y opinar sin mucho fundamento empírico. Salvo, y aquí hay una ruptura importante, de la cual sí yo me considero heredero en términos metodológicos, que es la de Eduardo Cuyameguino y su gente, que, digamos, lo que hace es romper esa tradición. A mi juicio, ameritaría un trabajo historiográfico, entender por qué en algún momento de la historia un grupo de historiadores, y sobre todo liderados por un historiador, decide ir a contramano de un mandato histórico, porque el mandato histórico en la izquierda es, bueno, más o menos arma algo, leete algo y escribí algo. Ese es como el mandato histórico. Y en algún momento alguien rompe ese mandato histórico en un partido con un mandato muy fuerte, como es el maoísmo, ¿no? Con lo cual, incluso historiográficamente, para hacer historia intelectual es muy interesante ese problema. Yo hablé muchas veces con él, nunca me animé a preguntarle, ¿no? Es decir, ¿cómo hiciste para romper con eso, incluso con lo que tu partido venía sosteniendo? Pero eso es bueno, él rompe esa tradición y bueno, humildemente nosotros tratamos también de romper, de mantener esa ruptura, ¿no? Y obviamente no solamente tratamos de mantener esa ruptura, sino tratamos de que la izquierda abandone definitivamente esa cultura ensayística, ¿no? Porque efectivamente es muy importante entender la realidad con la que uno quiere intervenir. Así que yo critico el revisionismo, pero no me olvido de la viga en el ojo propio, ¿sí? ¿Preguntas? Bueno, hace 2 semanas que estamos hablando con los chicos de segundo año sobre que vos venís y yo les di una posición un poco distinta que tiene que ver con el tema de los estamentos y lo de las clases sociales. Cuestionaría algunas cosas. Una, lo que vi, me centré en el cuadrito que vos pusiste sobre las estancias, donde además no son 2 estancias cualquiera. Son 2 grandes terratenientes de la Magdalena que tienen unas rinconadas infernales uno es el abuelo de Rosas y el otro es el portugués Rivero de los Santos, además es un tipo muy peculiar, los 2 son muy peculiares. Yo me animaría a preguntar qué representativos son, pero no es el problema de esto. El problema, me parece a mí, que pasa por tu definición, es una pregunta, no es de la burguesía agraria en formación. Yo me animaría a decir que son terratenientes. La definición de terrateniente que están explotando, no son explotaciones domésticas ni familiares, están explotando lo que vos planteaste. Sin embargo, ya hablar de mano de obra libre es una petición de principio. Es como decir, estoy diciendo que hay un mercado de mano de obra. Y estos hacendados, que, claro, si vamos a definir las clases sociales, y de esto estuvimos hablando 2 semanas con los chicos de segundo que van a dar testimonio acá atrás, hay varias cosas que tienen que estar tenemos que tener en conocimiento o aceptarlas. Uno es el lugar que tienen las relaciones de producción, que vos bien lo planteaste, y el otro es la conciencia de clase, obviamente. Yo estoy de acuerdo en que los hacendados estaban desarrollando, no sé si una conciencia de clase, pero sí por lo menos una afinidad o solidaridad entre ellos. De hecho, ya tenían una movida política desde que llega Pedro Ceballos, cuando arman el gremio de hacendados. Lo primero que hacen es cómo hacer para hacerle una buena recepción a Pedro de Ceballos, y juntan dinero. Los tipos se están movilizando desde muchísimo tiempo antes, yo estoy de acuerdo con eso. El tema tiene que ver con los peones y con los esclavos.
y vos debes ver por dónde viene el asunto. Yo no estoy seguro, es más, no es que no estoy seguro, estoy seguro de que no, de que esos peones no son mano de obra libre. Por una razón sencilla, desde Hernandarias hasta Rivadavia, hay toda una serie porque cuando hablamos de capitalismo, aunque sea en formación, estamos pasando de una sociedad donde hay una forma coactiva no económica de llevar a la gente al trabajo a una forma coactiva económica, lo que les expliqué justamente hoy a los chicos. Entonces, estos peones cuando van al trabajo, sobre todo de Sobremonte en adelante, o sea, cada vez se hace peor esto, tienen que andar con papeleta en el bolsillo, porque si los agarran trabajando, valen caro. Un tipo que viene acá, un representante del Cabildo, y cuando hablo del Cabildo se supone que el Cabildo representa a los comerciantes, pero en realidad está representando a los hacendados también, que es el alcalde provincial de la Hermandad, Diego Mantilla de los Ríos, recorre durante 2 años Morón, San Isidro, San Fernando, toda la zona chacarera, digamos, haciendo levas de peones, que es que personas que encontraban sin trabajar, personas que la agarraban con unas especies de espositas que eran con los dedos pulgares y los llevaban con unos sufrimientos atroces a la mano de los labradores, se lo daban, este va a ser el que va a trabajar para la cosecha. Si eso no es una forma coactiva no económica, la forma coactiva económica, ¿dónde está? Me pregunto yo. Acá no hay un mercado de trabajo, que es vos coincidirás conmigo, que es la característica típica del capitalismo, porque mercados de bienes hay desde los sumerios, pero mercado de trabajo es lo típico del capitalismo, y mucho menos desregulado, sino que lo que hay es una función por parte del Estado para forzar a la gente a trabajar. Vos llamaste la atención sobre Julio Meguino, él habla del peonaje obligatorio, tan rebatido por Hellman, pero que en realidad Hellman está en la otra punta, él habla del proletariado, y yo quise saber cómo te definís vos respecto a eso, porque a mí me parece, y el otro tema es de los esclavos, porque además hay otra cosa, no solamente es eso, sino que los sueldos no se sustancian en plata, se sustancian en gran parte en especie. La plata es una unidad de cuenta nada más. Vos lo que estás encontrando ahí, Rivero de los Santos, López Osornio, son sucesiones testamentarias donde aparecen cuentas que son contabilidades, digamos, donde se expresa cómo se le pagó a los peones, pero se expresa el plata. Pero en realidad el peón después cuando declara, y lo he visto en otras sucesiones, dice, no, pero en realidad valía mi sueldo tanto dinero, pero me lo pagó en géneros, que le ponen un precio arbitrario, etcétera, etcétera. O sea, no estoy seguro, en realidad sí, estoy seguro de que no hay un mercado de trabajo. Y en la época de Rivadavia se exacerban cada vez más estas medidas. La legislación rivadaviana es peor que la de Sobremonte, y la de Rosa, bueno, ni que decir, te queda la frontera y el peonaje. No tenías otra opción. Eso es un tipo, la población flotante, digamos, de la campaña. Esa no es una objeción, solamente quería ponerte al tanto de que, bueno, a los chicos yo les di otra visión de las cosas. Igual, también te pongo al tanto que les dije que sos un investigador que te he visto infinidad de veces en el archivo levantando documentación, hemos charlado muchas veces, que sos terriblemente coherente con lo que decís, y desde hace 10 años en esta parte que te escucho, siempre la idea es la misma y enriquecida y sostenida, cosa que otra gente de los sectores académicos que vos sostenés la varían con notable fluidez, exactamente. Bueno, vamos a responder esta cuestión interesante que plantea Carlos. Bueno, Carlos también es un investigador, lo he visto en el archivo, él se dedica también a las instancias incluso antes de que nosotros investigáramos eso. Incluso se ha debatido un poco esto en unas jornadas en Montevideo. Tengo un tesista mío que trabaja sobre la instancia de Rivero de los Santos. Hay una serie de discusiones. A ver, en términos de, digamos, brevemente, representatividad, digamos, son las instancias que aparecen. Son las que hay muchas, y uno trata de ver cómo, digamos, independientemente de que pueda haber otras instancias, de que pueda haber otros tamaños, uno observa una forma de estructuración de relaciones sociales, en este caso, de gran tamaño. Pero incluso es esta gente como esta, que después es la que, digamos, está en el cuerpo de patricios, ¿sí? Que después interviene políticamente.
Con respecto al mercado de mano de obra, más que mercado de trabajo, yo diría mercado de fuerza de trabajo, ¿no? Que es... por eso era igual una definición. Ahora, la cuestión es la siguiente. Nosotros, cuando discutimos la idea de la coacción sobre los peones, hay un trabajo que a mí me parece que en medio, no digo concluyente, pero sí es muy interesante y muy sugestivo, en el cual cuando se realizan la famosa discusión entre Hellman y Brown sobre por qué los peones se van, uno puede pensar que se van por una razón o por otra, pero lo cierto es que se van y el estanciero no puede retenerlos. Pero lo que uno observa es que las estancias, incluso en los primeros de los actos, no pueden retener a los peones. Si uno no puede retener a los peones, no puede haber coacción. Ahora, puede ser que, otra cuestión, sobre la cuestión de la coacción para que vayan a trabajar. El trabajo más abarcativo de toda la campaña sobre la coacción, el peonaje obligatorio es el de Gabriela Martínez Duñano, que trabaja sobre los juicios. Yo no tengo acá las cifras, pero ella encuentra alrededor de más o menos un juicio cada 2 años, más o menos, poco menos, un juicio cada 3 años. O sea, si la justicia realmente y el Estado realmente se ocupan de proveer mano de obra toda la campaña, y lo hace coactivamente, su efectividad es muy escasa, porque no puede, digamos, porque tiene un juicio cada 3 años. O sea, deberíamos encontrar una mayor cantidad de juicios o incluso una mayor cantidad de elementos, más allá de un alcalde que hace una leva. Ahora vamos al caso particular. Uno tendría que observar un hecho sistemático. En lo que Gabriela investigó, que fue, vamos a ver que aparezca otra cosa, es el caso. Ahora, vamos a suponer que el Estado se ocupa de proveer mano de obra a las estancias. Eso significa, si el Estado provee mano de obra a las estancias, ¿eso significa que estamos bajo relaciones feudales? Bien, primera cuestión, no hay patrimonialización. Es decir, el estanciero no es dueño de los peones. El Estado lo provee, pero no es dueño de los peones. O sea, no es patrimonio de él. Por lo tanto, no hay una relación señorial. Lo propio del feudalismo es que se patrimonializan las tierras y los siervos. Los siervos son del señor y no se pueden mover. Justamente las guerras entre señores tienen que ver con eso, porque no existe esa movilidad. Ahora, lo que uno observa en los trabajos de demografía histórica de Mateo Moreno es que hay una excesiva movilidad poblacional. Así que la gente se mueve todo el tiempo. ¿Cómo yo puedo controlar una población que está todo el tiempo moviéndose? Otra cuestión, el caso de que alguien me traiga una mano de obra para que trabaje en mi estancia no significa que esa mano de obra no establezca una relación asalariada. ¿Por qué? Porque la relación asalariada implica que esa persona no tiene ni medios de producción ni medios de vida, pero no en términos totales. A ver, en el agro todos los peones tienen tierras. Hay una cosa elemental que Marx llama, y Kautsky también, el peón con tierras. ¿Por qué? Porque el trabajo es generalmente estacional. Y por lo tanto, no voy a mantener yo a una persona todo el año para que me trabaje medio año o un mes. Por lo tanto, todo peón tiene tierra. La cuestión es que esa tierra o ese ganado no le permite reproducirse en la misma magnitud que requiere la composición de la fuerza de trabajo de ese momento, a nivel histórico y social. Porque puede tener tierra, pero no come, pero no se viste de la tierra. Hay una cantidad de necesidades que tiene que subsanar con algo más que su tierra. Para eso, lo que hay que mirar es si tiene tierra suficiente o no. Hay un corte, podemos discutirlo, que es
es el corte de un ganado de 500 cabezas. Con un ganado de 500 cabezas se calcula porque por arriba de las 500 cabezas uno puede acumular suficiente como para comprar un esclavo. Por debajo de las 500 cabezas no. Si uno toma el censo de Areco, los inventarios y los diezmos, lo que uno observa es que hay una amplia capa de población que está por debajo de los 500. Por lo tanto, de alguna manera necesita, para completar su reproducción total, entrar en algún tipo de relación. No estamos ante, vuelvo a lo mismo, no estamos ante la aparición de un proletariado ya conformado, porque si no, no habría revolución. Si ya en el agro tenemos al proletariado formado, es decir, mano de obra completamente libre, lo cual no existe. No existe ni siquiera hoy. Un obrero que es propietario de una vivienda ya tiene una propiedad. ¿Y eso qué decía? ¿Que no es obrero? Yo soy dueño de mi ropa, algo tengo. O sea, no existe el concepto de obrero despojado de todo, no existe. El obrero es aquel que no tiene medios de vida suficientes para reproducirse de acuerdo a la composición histórica y social de la fuerza de trabajo de ese momento. ¿Por qué? Porque si yo trabajo y gano 1.000 pesos, ¿cómo? Pero yo además de comer tengo que tener una casa, tengo que vestirme, lo que es la composición, lo que se llama la composición social de la fuerza de trabajo. ¿Por qué se dice, por ejemplo, que una persona que cobra 2.000 pesos es población sobrante? Si come. Porque se reproduce por debajo de la composición de la fuerza de trabajo de ese momento. Es lo que se llama la sobreexplotación. ¿Se entiende? Entonces, lo que uno observa en la campaña es que, acá digo, el censo de 1789 lo que observamos es, en términos de unidades censales, pero en términos de porcentaje de vacuno total, es una concentración del vacuno y una cantidad de población que está por debajo de las 500. Obviamente, no estamos en una situación de por eso digo, ojo, no estamos en una situación de un puñado de propietarios contra el 90% de desposeídos. No. Que tampoco funciona hoy. O sea, el agro por definición, pasa que tenemos que pensar un poco cómo funciona. El agro por definición es la rama menos concentrada. Hay gente que denuncia que en la Argentina hay una oligarquía de 3.000 propietarios. 3.000 propietarios, bien. Yo les digo, díganme cuántas grandes empresas automotrices hay en el mundo. ¿5? ¿6? Por el agro argentino tenemos 3.000 grandes propietarios. Es la rama menos concentrada. O sea, por definición, el agro es la rama menos concentrada de la economía. Imagínense si no funciona con un capitalismo avanzado, tenemos un grupo Copatel, imagínense en el siglo XVIII. Es lógico que no vamos a encontrar gente con toda la tierra y desposeídos por ahí, eso no hay. Máximo en un momento en el cual el acceso a la tierra es posible. Pero sí lo que encontramos es un proceso progresivo, como aparece acá, de gente que no logra terminar de reproducirse. Y que por lo tanto entra en relaciones aliadas. No son todos. Por eso el mercado de fuerza de trabajo todavía no existe en términos de una conformación hegemónica. Pero esta gente empieza a entrar en ese tipo de relaciones y pugna por ese tipo de relaciones. Ahí viene la cuestión de terrateniente. La idea de terrateniente es como la idea de comerciante. Es una idea que ayuda, pero tal vez oculta más de lo que muestra. ¿Por qué? Porque terratenientes hay terratenientes feudales, terratenientes esclavistas, terratenientes capitalistas. Terratenientes es el dueño de una tierra. Pero en cada sistema social, la renta, mejor dicho, la ganancia del terrateniente toma otra forma. Por ejemplo, bajo el feudalismo, la renta de la tierra toma la forma del plus trabajo, directamente. Bajo el capitalismo no. Bajo el capitalismo la renta no es el producto directo del plusvalor, sino que es una apropiación extraordinaria.
está definiendo un atributo de una clase social. ¿Se entiende? Lo importante no es si en el agro hay terratenientes o no, porque hay mucha gente que no es terrateniente. Por ejemplo, la mayoría de la tierra, mucha de la tierra es realenga. Hay mucha gente que está ocupando, que son estancieros importantes, están ocupando tierra realenga o arriendan tierras. Por ejemplo, el padre de Belgrano arrienda la tierra de la Hermandad de la Caridad y la Banda Oriental, las vacas. En términos estrictos, no opera como terrateniente. No es terrateniente, es un gran estanciero, pero no es terrateniente, es un arrendatario. ¿Qué? Lo importante no es encontrar terratenientes. Yo una vez escribí una ponencia que generó muchas cosas, pero yo decía que la discusión entre Hellman y Ajuy sobre si hay terratenientes o no hay terratenientes es una discusión falsa, porque lo que hay que encontrar no son terratenientes, son burgueses, o no, o señores feudales, ¿entienden? Pero no terratenientes. Porque, digamos, terrateniente no me dice mucho como comerciante. Hay comerciantes que están a favor de la revolución y comerciantes que están en contra. ¿Por qué? Porque se reproducen de forma diferente. Lo importante no es ver si es propietario de tierras o no. El problema es cómo se reproduce. Entonces, lo que uno observa es que esta gente se reproduce, en principio, mediante la producción directa y estableciendo relaciones con mano de obra en relaciones asalariadas, que progresivamente aparecen despojadas, que si bien tienen que ser, en algunos casos aparecen como forzadas a trabajar, no quita su carácter de obrero. Por ejemplo, el hecho de que acá Manpower traiga obreros en camiones de Formosa no significa que no son obreros. Hay un trabajo muy interesante de Claude Mediasú sobre el trabajo coactivo en el África colonial. Y perfectamente demuestra cómo esos son obreros. ¿Por qué? Es más, no solamente son obreros, él dice que que ese mecanismo de coacción convierte a los campesinos en obreros. Porque antes esos campesinos tenían solamente renta campesina y la coacción los convierte en generadores de plusvalía. Entonces, esa coacción está puesta al servicio no de perpetuar las condiciones del campesinado como en el feudalismo, sino de expropiar. Entonces, lo que hay que ver ahí es cómo eso evoluciona en un sentido en el cual esta burguesía se va organizando para tratar de que no exista la apropiación libre de tierras y para generar la ley del valor. En ese sentido, ahí sí aparece muy fuertemente la cuestión de la conciencia. Yo lo analizo en el Asentados en Armas, el capítulo 5 está destinado específicamente a eso. La idea de un proletariado no es una idea mía, la saqué de Vieites. Vieites, en el semanario de la agricultura, lo que dice es ¿qué son los peores? Y lo que dice es son manos mercenarias que en ausencia de sustento propio deben emplearse. Algo así dice, ¿no? De ahí tengo la sentada, después busco la cita. Es decir, él está viendo, lo que está viendo es la formación de un proletariado. Eso es lo que él está viendo. Puede ser mayor o menor, pero lo está viendo. Incluso lo relata. Incluso dice, el salario es alto porque todavía, y este todavía es muy importante, hay más gente que puede acceder a la tierra que gente que necesita emplearse. O sea, lo que él está viendo es un proceso, él se queja por lo incompleto, pero es un proceso que él está datando que aparece. Es decir, esto que yo muestro ahí, ¿sí? Diezmos, inventarios y censo, es un proceso que empieza a fin del siglo XVIII y que evidentemente se va completando a mitad del siglo XIX. Pero en ese proceso hay un sujeto que propicia ese proceso. Por eso digo que es una burguesía en formación. Obviamente termina de formarse cuando, bueno, pero ese proceso nunca termina. En realidad, a ver, en términos estrictos, nunca uno va a encontrar en el agro, salvo
algo hoy en día, por una razón muy especial, pero hasta la década del 60, de 1960, no va a encontrar en el agro peones sin tierra, exclusivamente sin tierra. Digamos, incluso la llamada de los trabajadores golondrina de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, es falso que la gente que iba a la cosecha y después se iba a su país. Es completamente falso. Y quedaban 3 años acá. Y se quedaban esos 3 años con un pedazo de tierra. Para los momentos en los cuales no eran elegidos el trabajo rural. Bueno, después el tema de la plata. Eso no tiene mucha importancia. Porque lo que importa no es si le dan plata o le da en producto. Lo que importa es la transferencia de valor. La plata es un equivalente universal de valor. Lo importante es el valor transferido y el valor transferido por el productor al estanciero y el valor que el estanciero le da al productor directo. En ese punto, como es una testamentaria, el administrador tiene que mirar, tiene que decirle cuánto le di esto. Entonces yo sé que le dio esto y el productor produjo esto. El único problema que hay ahí, que tiene que ver con la transferencia intra-rama, pero la transferencia intra-rama todavía no funciona. E incluso si hay transferencias, las transferencias se dan en contra del estanciero. Por lo tanto, la cuenta que aparece ahí es una cuenta muy favorable a aquellos que dicen que no hay explotación. Porque incluso en el abasto de Buenos Aires el Cabildo pone precio y hay una transferencia hacia el Cabildo. Entonces, en cuanto a la conciencia, sí, efectivamente el gremio sanitario de es una conciencia en principio que no busca liquidar todo el sistema. Lo que busca en principio cualquier clase cuando surge a la sociedad, mejorar sus condiciones de vida, la conciencia reformista. Si la clase obrera existe a pesar de Moyano, es decir, ¿qué quiere Moyano? Y conseguir un poco más. Y bueno, sí, en principio la clase obrera quiere eso. Y la burguesía en principio no quiere eso. ¿Cuánto va a querer otra cosa? Y bueno, cuando la estrategia reformista se muestra ineficiente. Mientras se muestra eficiente, nadie quiere hacer la revolución. La idea es que, la clase quiere hacer la revolución, que la clase quiere hacer la revolución todo el tiempo, es una idea un poco esquemática y romántica de una revolución, ¿no? Es decir, incluso los mismos que dirigen la revolución no son revolucionarios convencidos del primer momento, son gente que en principio fue reformista y después hace una crisis de conciencia y se transforman en revolucionarios, y después cuando la revolución anda ya cabalgando, incluso van hacia posiciones más conservadoras porque son trayectorias individuales. Bueno, creo que con esto estamos, ¿no? Bueno, vamos no sé si hay más preguntas. Igual, esto para seguir debatiendo incluso con cuestiones más empíricas y mucho. Es un tema de fuente también. Sí. Vamos a ver. Eso. Bueno. Bueno, queremos agradecer a la profesora de Aquino, a los profesores del 45 de AEO por el apoyo, a Ignacio Soto y a mí por traer estos ofrecer esta brillante